vamos a empezar a grabar. Ya saben ustedes, ¿cierto? Voy a subir un poquito por si que ese es el problema. Por ahí. Ya, pongámosles. Clase entonces de lengua y literatura. Hoy día estamos, ¿cierto?, en la clase número 18, miércoles 19 de mayo, para el séptimo básico 2021. ¿Ya? 2021. Ok. El propósito de esta clase, bueno, yo voy a decir que hay dos propósitos en realidad. Uno es el que tenemos que hacer de por sí como tarea final, ¿cierto?, de la unidad, producir un cuento inédito. Significa, ¿cierto?, que no haya sido escrito jamás nunca por nadie. Inédito. Que trate sobre un héroe o una heroína, o también un antihéroe o antiheroína. Ahí ustedes van a decir qué características va a tener su personaje principal. ¿Ya? Y el propósito 2 dice analizar y evaluar un personaje de la literatura clásica para identificar las características del héroe y del antihéroe en la literatura. Nos vamos a centrar esta vez, porque la planificación decía El Quijote de la Mancha. Y había que leer un texto como de 8 páginas que para más o menos entender quién era el Quijote, pero yo así, siendo muy justo con ustedes también, ¿cierto? Y con el autor, específicamente con este personaje, el Quijote, en un capítulo del Quijote no se aprecia la totalidad de las características que tiene este personaje. Entonces van a quedar a medio tranco, va a ser un poco tedioso porque estaba escrito, el ejemplo estaba escrito en castellano antiguo, que en castellano muy enrevesado, ¿cierto? Entonces, y busqué un personaje que tuviera no las características similares en general, ¿cierto? No es muy parecido, pero también pertenece a la literatura clásica, es más cercano a nosotros en historia y creo que podría ser un poco más ameno de analizar en el sentido, ¿cierto?, de lo que significa el tiempo y también la comprensión que podamos tener para poder captar, ¿cierto?, el sentido de su característica. ¿Ya? Así que cambiamos el personaje de la literatura clásica por uno más cercano, entre comillas. La actividad que vamos a realizar entonces tiene dos partes. Pues, primero, una que tiene que ver con, con reconocer la estructura de los cuentos, que es la parte estructural que nos falta para que podamos escribir nuestro cuento, el cuento que estamos haciendo, ¿cierto?, sobre el héroe o antihéroe, dependiendo del caso. Y además, revisar las características que tienen los antihéroes populares, que va a ser cómo vamos a catalogar, ¿cierto?, a nuestro personaje central de la clase de hoy día. Y ahí están los objetivos. El 15, planificar, escribir, qué sé yo, porque estamos en eso de planificar y escribir. Hoy día ya vamos a estar perfilando. Mañana seguramente va a estar lista la tarea con la rúbrica en Classroom para que ustedes puedan hacer ese trabajo final, ¿cierto?, de unidad. Y el objetivo 19, que tiene que ver también con la idea de que la escritura nos sirve para facilitar la comprensión, aplicando, ¿cierto?, las reglas de ortografía, verificando escritura, bla, bla, bla. Todo lo que significa, ¿cierto?, la redacción. Es súper importante que ustedes también vayan practicando. Entonces, ahí, de acuerdo. Y seguimos. Adelante. Adelante. Y antes de seguir adelante, vamos a hacer un flashazo, ¿cierto? Un flashback para atrás, de las últimas dos clases. En la clase anterior, la que estuvimos, ¿cierto?, la más cercana en el tiempo, nosotros revisamos las características en realidad, dijimos y propusimos que la obra de Gabriel García Márquez, esa de la increíble triste historia de Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, de su alma, em, de Gabriel García Márquez, era una obra, podríamos decir, que pertenecía al realismo mágico. Específicamente analizamos el contexto de producción de esta misma y cómo se presentaban estos rasgos, ciertos realistas mágicos en este cuento largo o novela corta, como habíamos dicho, que era esta historia de la Cándida Heréndida. Eso es lo que hicimos en la clase anterior, la inmediata, pero la que estaba antes de la anterior, o sea, la antepenúltima clase, nosotros revisamos las características de la epopeya contemporánea. Habíamos dicho y propuesto, ¿cierto?, que había que escribir una epopeya contemporánea a propósito de todo lo que hemos hablado en esta unidad sobre el héroe, ¿ya? Y explicándoles que la palabra epopeya está más relacionada, ¿cierto?, con la poesía,
pero que también puede estar escrito en prosa, como un cuento. O sea, no es necesario que hagan un poema, sino que esta vez un cuento, ¿ya? Y en eso estábamos. En relación a eso, ¿cierto? Hoy día les quiero presentar dos cuentos que tienen o que incorporan el mismo personaje, que es el que quiero que ustedes revisen aquí. Y aquí está su nombrecillo, ¿cierto? Que es Don Pedro Urdemales. No sé si han escuchado a alguien antes de este dibujo, este personaje. ¿Ves? ¿Han escuchado algo ¿Un sobre? autor? ¿Perdón? No, ¿Un nunca lo autor? había escuchado. Nunca lo había escuchado. Alguien me dijo otra cosa. ¿Un autor? ¿Un autor? Dijo. Ujú. No, pues Pedro Ordemales es un personaje, no un autor. Pero si No se dan lo cuenta, conocía. no lo conocía tampoco. Ya. Eh, Pertenece al folclore nacional. ¿Eh? Aunque parece que este personaje está traído a propósito de. Está traído, ¿cierto? Está como originado básicamente en la época colonial, incluso un poquito antes de la colonia. Creo que tiene como unas reminiscencias medias españolas, ¿cierto? A propósito, como de la misma época de nuestro Quijote de la Mancha, que se supone que teníamos que revisar. Pero bueno, o sea que nos sirve también por época. Pero parece que es un personaje más criollo, o tiene esta connotación criolla, o como que se ha acercado más a nuestra historia particularmente nacional, ¿ya? Así que atentos a esto. Voy a ver si y voy a pausar la grabación. Vamos a hablar de Pedro Urdemales entonces. Para los que no cacharon bien, al final de la historia, si no sé que se les quedó pegado el coso, vuelve a engañar a los niños. Es como un personaje criollo, que es que lo que quiere decir la historia, este video que está basado en la historia de Pedro Urdemales, es que siempre hay Pedros Urdemales en nuestra cultura popular. O sea, el que te engaña De hecho, ayer estaban hablando de los gas, de los cilindros de gas que venden, ¿cierto? Que los tipos los dan vuelta. Como las bolsitas de papa, 50% aire. Ya, claro. Ya, bueno, ahí tienen un Pedro Ordemales más industrial, sí, po. Pero, por ejemplo, los que venden gas, rellenan los cilindros de gas, los dan vuelta y van juntando los conchitos que van quedando. Entonces van como, siempre como, aparte de que ponen los precios que estiman ellos convenientes, ¿cierto? También juegan a engañarnos, pues, o sea, de vendernos cosas de repente en mal estado o con una fecha de caducidad así como muy encima, las ofertas que no son tan ofertas, que son los precios inflados a propósito de los Black Days o los Cyber Days que nosotros vemos, que dicen, ah, está súper barato. Claro, porque de semanas antes o días antes le suben el precio como al 300%, entonces después dicen, lo bajan 20%, 30%, no, está barato. Claro, porque están los precios inflados, etcétera. Pues siempre hay como engaños, sobre todo de la parte de la gente que se dedica a los negocios. Entonces este Pedro Urdemales hace lo mismo, pero como que ayuda a la gente. Entonces como tiene esta connotación de antihéroe, o da una lección, ¿cierto? A los que son malulos, o los que son avaros, o los que son, ¿cierto? Ambiciosos, etc. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más de cómo es Profe, se este. pegó el power. Sí, pues estoy aquí, estoy mostrándoles dos imágenes. ¿Se ven las imágenes, cierto? ¿Aló? Sí, Ya. sí. Este es una obra dramática basada justamente en el personaje y cuenta como alguna historia de él. Y quiero que se fijen en la apariencia, que es la apariencia de un roto, pues, o sea, en el sentido no de despectivo, ¿cierto? Sino de como un tipo de personaje, un personaje, ¿cierto? Que pertenece a la cultura popular. El gorro que usa, la barba, ¿cierto? Los gestos, la ropa, el poncho que ha mal traído, ropa como de peón, de gente que trabaja, ¿cierto? En el campo, Como de guaso. como de guaso, pero no de guaso elegante, fíjense. No anda con nuestras chupallas así como de paño o ponchos como tejidos de colores, ¿cierto? Y la ropa y las espuelas relucientes, sino un guaso, podríamos decir, bruto, como le dice en la historia el patrón a Pedro Urdemais. Aquí hay una carta de mito y leyenda que también recoge estos personajes que son, entre comillas, medio legendarios ya, porque pertenecen tanto a nuestro folclore, que es como que se mezclan con estas historias reales con las historias ficticias de él.
puede que haya habido un personaje que se haya hecho pasar por Pedro Urdemales en la historia de verdad, qué sé yo. Bueno, ahí está el diablo, ¿cierto? Que está aquí tratando de engañar a Pedro Urdemales, pero parece que Urdemales es más pillo que el diablo incluso, a propósito de las características que dice la carta. Dice, es el reflejo de un héroe del pueblo que sin más recursos que su inmensa astucia y una ardiente picardía es capaz de engañar al mismo diablo. Para que se fije las características, ¿cierto?, de este personaje resumidas en esta descripción de la carta. Bueno, ahora ya conocemos un poquito más a quién es Pedro Urdemales. Ya sabemos, ¿cierto?, que es un personaje que pertenece a nuestro folclore nacional. Eh, Ahora sabemos, ¿cierto?, que tiene estas características que son las de la picardía extrema y la astucia, ¿cierto?, muy aguda. Lo que vamos a juzgar ahora es si es un héroe o no, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Es un héroe o es un antihéroe? Porque la carta dice, es el reflejo de un héroe del Antihéroe. pueblo. Claro, porque dice héroe del pueblo. Y al hacerlo héroe del pueblo, la clasificación, ¿cierto? Eh, lo hace inmediatamente ser un personaje más antiheroico que heroico, por todo lo que significa. El que me están pidiendo en el chat, eso por eso me distraje, voy a dar mi número de WhatsApp para que lo copien los que no lo tienen y se pongan en contacto conmigo para que me pregunten específicamente qué deben y qué no deben, ¿ya? Pero en qué tarea están. Por favor, ahí Es está antihéroe. mi número. Sí, Jaime, exacto. Y no sé qué me abrió el micrófono recién. Es un antihéroe, en realidad. Tiene más pinta de ser antihéroe que héroe, propiamente tal. Vamos a ver su historia. Ahora veamos su historia y vamos a ver otro texto a propósito que habla de él. Pedro Urdemales dice, en la tradición popular, los cuentos de Pedro Urdemales tienen una amplia difusión. Originado en la Baja Edad Media española, es decir, como entre 1500, 1600, ¿cierto? Por ahí, estamos hablando de hace hartos siglos atrás, el personaje de Pedro Urdemales es el arquetipo del pícaro que engaña hasta el diablo. Ya dos veces que nos dice lo mismo, tan pícaro, ¿cierto? Tan astuto, incluso puede engañar al más astuto de los astutos, que es el coleflecha. En el contexto de una cultura popular que valora altamente la astucia, como la nuestra, nosotros los chilenos, ¿cierto?, nos caracterizamos por lo pillo, ¿cierto? Y de hecho usamos permanentemente un garabato para designar a los que no son pillos. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. Bueno, no vamos a hablar de garabato hoy día. Pero, Sí. claro, es como la contraposición, pues si le decimos, este tipo es medio, un cierto huevo grande. Porque no es pillo. Entonces jugamos a esa idea de que es muy importante ser pillo, ¿cierto? Ser astuto, ser ladino. Bueno, como forma de supervivencia y ascenso social. O sea, el pillo como que logra, que saca provecho de las circunstancias que son adversas, el que se sobrepone, ¿cierto?, a las dificultades, qué sé yo, etcétera. Pedro Urdemales es ese pillo. No podría dejar de tener cierta esa aceptación más que universal. De hecho, nosotros lo contamos como una historia ejemplar, incluso. Por eso que es como un héroe, o más bien, como dicen ustedes, antihéroe. Así, durante todo el siglo XIX, el siglo antepasado, y la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, que todavía era como muy criollo en nuestro país, así como muy folclórico, por así decirlo, el país estaba lleno de este tipo de personajes como él, que vagaban por el país sin más fortuna que la ropa que llevaban puesta, la astucia y el sentido de la oportunidad. Gente que andaba buscando vida, pues, o sea, no solamente experiencias, aventuras, sino también ganarse algunos pesos para poder sobrevivir. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, en eso también Pedro Urdemales es un ejemplo de cómo se puede sobrevivir a pesar de no tener mucho, muchos estudios o mucha plata, ¿entiendes? Es como un emprendedor moderno, es como una cosa así, que busca siempre un negocio para poder ganar algo de plata. Sobre este personaje existen varios cuentos compilados en dos textos que les voy a presentar a continuación, ¿cierto? Este que es uno anónimo, un cuento que se cuentan, valga la redundancia, con este mismo personaje. Están disponibles en memoria chilena estos textos. Ahí les voy a dejar el link
para que los busquen si quieren leer de él y interesarse un poquito más en este personaje. El primero, publicado anónimamente en 1885. Imagínense eso, o sea, más viejo que el hilo negro. Alguien está aquí hablándome en el chat. Sí, la tía Jessica, hola tía Jessica, está preguntando si la persona que está con el nombre de Pamela Elizabeth es, dice aquí Vicente Soto. Vicente Soto, tía Jessica, es Pamela Elizabeth. ¿Ya? Sí, está con el celular de la mamá. Gracias. Muchas gracias, chiquillos. A ver si la tía escuchó. Ya, sí, escuchó. Vale. Cuídese, tía, un cariño grande. Bueno, decíamos entonces que este libro del 1885, o sea, lejos, lejos atrás. El segundo, perdón, el primer registro, ¿cierto?, que se tiene de este personaje que aparece en nuestro país, el tema, ¿cierto?, y estas historias de este Pedro Urdemales. El segundo, que es este que está aquí, ¿cierto?, que les voy a mostrar a continuación, la compilación de cuentos de Pedro Urdemales de Ramón Laval, que es la que tiene ya un nombre de un autor que hizo un trabajo de investigación folclórica, perdón, en 1925. Es más el clásico, ¿cierto?, que hemos tenido y hemos visto replicada en distintas reediciones, incluso hasta mi archienemigo Floridor Pérez, ¿cierto?, también escribió a propósito una compilación de cuentos a propósito de este mismo personaje, Pedro Urdemales. Profusamente citado, ¿cierto?, por autores en forma posterior, sobre todo las cuecas, no sé si cuecas, tonadas, qué sé yo, estos relatos que también son cantados a propósito de folclore. ¿Ya? Aquí quiero hacer una acotación con respecto al nombre de Pedro Urdemales, porque yo les había dicho, y de hecho es muy importante que lo sepan, que tengan súper consciente ahora que están escribiendo un cuento sobre los nombres de los personajes. Los nombres de personajes, ¿cierto? Son súper importantes porque nos dan pistas súper claras de las características que tienen los personajes que están creando. Urdemales es un apellido obviamente inventado por la persona que inventó estos cuentos, valga la redundancia, y que viene de una conjunción de dos palabras, urdir y males. Urdir, mal, ¿cierto? Es decir, maquinar, urdir significa maquinar, pensar, disponer, hacer una estrategia, planificar, ¿cierto? Con cautela, algo contra alguien. Como lo que hizo cuando vio el señor hacendado que venía cortando plata, se lo dijo, voy a hacerle una trampa a este viejo cochino que se aprovecha de la gente con los precios que cobre, por eso que se hace tan rico. Por ejemplo, eso. Y males porque es lo contrario del bien, es decir, hace algo malo, entre comillas, que se aparta de lo lícito y lo honesto, pero sabemos, ¿cierto?, con un propósito ejemplificador en este caso, ¿cierto? Por eso que es como un antídoto, como que les trata de enseñar a través del engaño, ¿cierto?, a los málulos alguna lección. Bueno, aquí vamos a ver otro cuento que se llama Dominus Vobiscum, ¿ya? Dominus Vobiscum, y dice lo siguiente. La fama de las diabluras de Pedro Urdemales. Esto está sacado del segundo libro de Pedro, perdón, aquí está el nombre, se me fue. Se me le fue, ahí está, Ramón Laval. De ese libro yo, de este que está aquí abajito, saqué esta historia de Pedro Urdemales. Dominus Vobiscum. Y eso, otra cosa que antes de seguir avanzando. ¿No salió? Va a salir aquí. Va a salir el link para que lo vean. Dominus Vobiscum. Parece como hechizo de Harry Potter, pero vamos a ver por qué. La fama de las diabluras de Pedro Urdemales comenzó a esparcirse en todas partes y rara era la persona que no conocía, aunque de nombre, a este Pedro Urdemales. ¿Ya? El dinero adquirido lo guardaba en una cueva oscura que había sido en otro tiempo una mina de oro, dejando lo necesario para sus pequeñas necesidades. O sea, bien cauteloso él, guardaba dinero que conseguía de sus travesuras y andaba siempre con lo justo. Su espíritu aventurero lo llevó a servir en la casa de un cura. Se sabe, esto es súper importante que entiendan, cuando dice la casa de un cura, estamos hablando de que la iglesia, específicamente, ¿cierto? La iglesia católica, para ser más exacto, siempre ha tenido como una estrecha relación con la gente que tiene mucha plata, ¿ya? Entonces, cuando dice la casa de un cura, hay que imaginarse inmediatamente una tremenda casa, con lujo y todo el cuento.
y gente que de repente, igual, guardando las proporciones, un poco aprovechada, ¿cierto? De la ignorancia, de la buena onda, ¿cierto? De sus feligreses, feligreses, ¿ya? Dice, allí cuidaba un hermoso jardín, ya, entiéndase que para tener un bonito jardín hay que tener plata, porque eso cuesta dinero, que era el deleite del cura y de dos hermanas de él. El día que Pedro entró a servir y a la hora de mediodía, una de las hermanas del cura lo mandó a llamar, y cuando éste estuvo en su presencia, le preguntó cómo se llamaba. Ya me meo, contestó el jardinero, que es Pedro Urdemales. Él dijo, yo me llamo Ya me meo, ¿ya? Como parece un nombre de mapuche, se lo dijo, lo aceptó. Raro nombre, dijo la dama, la hermana aceptó del curita. Ese fue el nombre con el que el cura se le antojó bautizar, le dijo. Entonces, como con eso dice el personaje, yo soy una gente humilde, ¿cierto? Y de repente el cura me bautizó con este nombre, no sé, perjudicándome, porque yo no tengo otra forma, digamos, de llamarme a mí mismo, mis papás no se preocuparon de mí, que sea, no sé, ya, filo. Está diciendo que esta es una persona como desprotegida. Después del almuerzo, lo llamó al cura para que le ensillase el caballo muy hermoso que tenía, y cuando lo tuvo ensillado, le preguntó al cura, ¿cierto?, cuál era su nombre. Y el Pedro Urdemar le dijo, me llamo Dominus Vobiscum, le contestó el jardinero. ¿Ya? Aquí entiéndase que Dominus Vobiscum es un saludo que se hacía antes en la iglesia, ¿cierto? A propósito, es la parte de los saludos que se hacen en las misas, cuando el curita saluda a la gente, esa parte se llama Dominus Vobiscum, ¿cierto? Y que significa en latín, el Señor esté contigo, ¿ya? El Señor esté contigo, una cosa así. Entonces él decía que se llamaba el Señor esté contigo, pero en latín, eso suena raro. Pero bueno, vamos a dejar que se llame así. Sube a ese caballo, le dijo el cura, y ponle mis espuelas, pues deseo ver la figura de mi caballo, le dijo el curita, ¿cierto? Calóse entonces Urdemales las espuelas y se subió sobre el caballo, el cual comenzó a encabritarse, empezó como a poner medio chúcaro, ¿cierto?, al caballo. Dele una tirada, le dijo el cura, o sea, como, tire la rienda al animalito para que, ¿cómo se llama? Podamos, lo pueda controlar. Urdemales se la dio, y tan larga, ¿cierto? Fue tan fuerte la tirada que le hizo, ¿cierto?, al pobre animal, que el cura nunca más vio al hermoso corcel. Se fueron. Entonces, ¿qué pasó? Que el año siguiente, o sea, pasó un año después, y estando el cura predicando, ¿cierto?, su misa, apareció Pedro Urdemales y se fue a arrodillar cerca de una de las hermanas del cura, la cual al ver la vista, ¿cierto?, sobre el comedido, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. O sea, Pedro Urdemales se acercó porque estaban en misa, entonces se acercó, así, se arrodilló porque estaban rezando, ¿cierto? A eso se refiere el texto. Y la tipa lo reconoció, pues, dijo, yo sé quién es este tipo, y le gritó a todo pulmón, ¡llámemeo! Imagínense, estaba en una iglesia, y grita, ¡llámemeo! Los devotos más cercanos a ella interrumpieron su meditación para mirar a la dama, así como, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Qué está diciendo semejante de barbaridad? Haciendo el cura similar demostración, ¿cierto?, gritando, pero al ver al jardinero gritó, Dominus Vobiscum, gritó, ¿cierto?, fuerte, fuerte, así, antes de que este acto fuera necesario y se abalanzara sobre el mismo tiempo, ¿cierto?, sobre Urdemales para tomarle, este más ligero voló fuera de la iglesia y montando su caballo desapareció en la distancia. ¿Ya? Perdón. Entonces aquí el link de memoriachilena.gov, archivo, ¿cierto?, de donde ustedes pueden encontrar este libro completo, descargarlo y leerlo y reírse mucho de las historias que se cuentan ¿Es de tarea Pedro leer ese Urdemales. libro? ¿Ah? ¿Es tarea leer ese libro? No, no estaría. O sea, eso para que lean, para entretenerse, pues sí hay que leer también para entretenerse. No es que solamente leer para tareas, pues. Ya, voy a dejar de compartir porque tengo un problema con la visualización de mi persona. No me veo. Algo pasó ahí. Algo pasó. Vamos a ver, entonces ahora voy a volver a compartir. Perdoncito. No me veo, no sé qué onda. Filo. Dice, No reflexionar. vemos, sí. Sí, ustedes me ven, pues pero yo no me veo a mí mismo. Muy raro. Pensé que no estaba bien dado a la clase. Dice, ¿qué tipo de personaje es Pedro Urdemales? Ya sabemos, ¿cierto? Decimos que es un personaje criollo, es un personaje popular, ¿cierto?
que pertenece más al ámbito de la gente común y corriente, no es un personaje destacado, ¿cierto? Porque pertenezca a una familia de dinero, o que tenga, o sea, noble, ¿cierto? O que haya sido como un héroe con poderes, ni mucho menos. Solamente es una persona común y corriente, pero que es muy inteligente, muy astuto, y que rompe ciertos límites de la, comillas, decencia, para dar ejemplo y como un poco a propósito de qué cosas nos motivan, ¿cierto? Respondiendo con esto. Eh, para ir como demostrando que hay que ser también humildes en la vida. Pues el cura era como muy soberbio, ¿cierto? Un tremendo jardín, un tremendo caballo, pero era un cura, pues. Se supone que los curas tienen que ser personas humildes, hacen votos de pobreza, ¿se entiende, cierto? Entonces era como él mostrando mucha opulencia al cura, como, soy muy bacán, tengo mucha plata, soy el poderoso cura, una cosa así. Entonces como que lo baja un poquito, le baja el humito y obviamente lo humilla delante de toda la gente, específicamente delante de sus feligreses, en plena misa, ¿cierto? Con esta intervención de la hermana diciendo, ya me meo, y él diciendo, el Señor esté contigo, Dominus vobiscum, ¿cierto? A propósito. Quedan de ridículo estos personajes que tienen este mal comportamiento. Los obstáculos que enfrenta generalmente son estas personas que aparentemente quieren aprovecharse de los demás, y él como que les da una lección, los deja como en ridículo, les da una enseñanza, una afrenta que significa para ellos también darse cuenta que no son tan bacanes como parecen ser, o tan ricos o opulentos, ¿cierto? Los engaña, les quita su dinero. De hecho, Pedro, en el primer cuento, él comparte las ganancias del engaño, ¿cierto? Con la gente. Les pide, ¿cierto? A este comerciante de carnes que baje los precios de sus productos el día viernes. Condición, ¿cierto? Que le pone para venderle la correa poderosa, mágica, ¿cierto? Que dice que Profe, tiene. en ese cuento, el cura es como el caballero que engañó a Pedro de Males. Claro. Sí, pues, eso. En este caso, el cura también, que se supone que, como les digo, tiene que ser lo que uno espera de un cura, ¿cierto? Que sea una persona humilde, que sea una persona cercana a la gente, ¿cierto? Es todo lo contrario, pues es un tipo así como opulento, que tiene como, yo tengo plata, entonces yo soy el cura, y muchas veces pasa que los sacerdotes como que se olvidan un poco de la gente, pues, o sea, de que en realidad ellos están al servicio de la comunidad y no aprovecharse de la comunidad, ¿ya? ¿Cómo logra superar estos obstáculos o pruebas? Ya sabemos, ¿cierto? Con engaños, con truculencias, con pillería, ¿cierto? Con astucia. Y este personaje aparentemente tiene un alto grado de verosimilitud, porque es como de hecho en el primer cuento nos muestran a vendedores de cuchuflí en la playa que dicen, no, cuchuflí relleno, pero en realidad de relleno tienen re poco, porque están solamente en algunas partes, los extremos de los cuchuflís tienen manjar y en el interior no. Entonces, eso de engañar a la gente, nosotros lo vemos permanentemente en una serie de personajes que son ratillos, po, y que están ahí a propósito de haciendo el cuento del tío, como se dice, ¿cierto? Que estos son estos engaños, estas estafas pequeñas, que son casi como anécdotas, más que grandes pesares. Bueno, con respecto a la estructura del cuento, ya sabemos, ¿cierto?, que los cuentos tienen tres momentos: un momento inicial, un momento de desarrollo y un momento de desenlace o momento final. En la situación inicial, esto es con respecto a la segunda parte de la clase, se trata de la presentación de los personajes, la descripción del espacio y el tiempo, ¿cierto? Y la descripción que van a determinar con respecto al resto de la narración sobre los detalles de los rasgos, los detalles y rasgos personales de lo que va a ser el protagonista, el marco temporal, ¿cierto? Etcétera. En el desarrollo, valga la idea, ¿cierto? Se completa lo que está ya planificado en la situación inicial. Se establecen las secuencias, ¿cierto? Que van a ser la historia, las pruebas, los momentos, ¿cierto? Que tienen que ver también con la consagración del personaje en sí. Y en el desenlace se nos muestra, ¿cierto?, cómo se resuelve la historia, porque los cuentos tienen un arco argumental cortito, ¿cierto? Se muestra cómo se envuelve la historia, cómo se cierra, cómo se va desencadenando, como dice aquí, ¿cierto?, la resolución de los conflictos. Desarrollo también involucra esa, la, la parte tensa, ¿cierto?, del conflicto en el que se mete o se ve envuelto, ¿cierto?, nuestro personaje. Dicho de otro modo,
para que entiendan la idea, ¿cierto? Esto es como en prospección, es como algo que va creciendo. Vamos a verlo en un gráfico mejor que quede más clara la idea. En la presentación, valga la idea, se presentan los personajes, situación inicial, escenario, ¿cierto? En el desarrollo se marca, ¿cierto?, las acciones de los personajes, el conflicto en el que está, ¿cierto?, nuestro personaje, la situación en la que se desarrolla este conflicto en sí, el, lo que dice aquí con respecto al acontecimiento clave, que es el conflicto, entre comillas, el problema en el que el personaje también muestra sus armas para, entre comillas, sus habilidades para poder resolverlo. Hay un punto intermedio entre conflicto y desenlace que se llama nudo, ¿ya? Ahí yo lo agregué. Nudo, ¿cierto? Vendría a ser, ¡ay! Se me fue, se me fue. El nudo vendría a ser como la parte más tensa de la situación. En el cuento, para que entiendan la idea, en el cuento del hacendado, es cuando el hacendado está frente a la carne, que él mismo amarró, ¿cierto?, un poste y estaba toda la gente alrededor, y él está pegándole correazos, Es ¿cierto?, como cuando demostrando empieza lo importante, por decir. cuando está más tensa la situación. Ya sabemos, está el conflicto en este caso sería como cuando Pedro Urdemal está tratando de venderle la correa mágica, entre comillas, ¿cierto?, al comerciante. El comerciante como que dice, ah, sí, sí, me lo voy a engañar, y Pedro Urdemal le dice, no, oye, lo que está siendo engañado de usted. Es como todo en la mente, ¿cierto?, los personajes. Y el nudo vendría a ser cuando el tipo intenta probar que en realidad este artefacto funciona, y en realidad no Lo que funciona. intenta hacer. Claro, en este caso, ¿cierto? La parte más compleja, más tensa y él se da cuenta que ha sido engañado. Y el desenlace nos muestra, ¿cierto?, a Pedro Urdemales eh, festejando y alegre, ¿cierto?, por haber engañado a este tipo y haberle sacado, ¿cierto?, un poco de plata para beneficio de las personas que estaban ahí siendo vulneradas también, por los precios, preferentemente. ¿Cierto? Bueno, si nosotros lo graficáramos esto, si nosotros yo les mostrara un gráfico de esto mismo, tenemos que establecer dos puntos. Uno que tiene que ver con los momentos, que sería la línea vertical, y la estructura del cuento, que sería la línea horizontal. Entonces, si vamos de menos a más y ponemos estos parámetros, presentación, desarrollo, nudo y desenlace, decimos, ¿cierto?, que en la presentación está estas preguntas que nosotros habíamos dicho con respecto a la historia del héroe. ¿Quién es? ¿Cómo se llama el héroe? ¿Qué debe hacer para conseguir su felicidad? Es como la parte principal, ¿cierto? También ahí podríamos agregar, a propósito de la descripción del ambiente y qué sé yo. En el desarrollo, nosotros podemos ir respondiendo estas preguntas que son, ¿quién le aconseja o qué le da ayuda a este héroe? ¿Cómo se encamina la aventura? ¿Qué pruebas o obstáculos debe superar en el camino? ¿Cómo los vence? O sea, todo esto en el desarrollo. ¿Quién le ayuda o quién le pone obstáculos? En el nudo, ¿cierto? ¿Cómo logra superar todas estas dificultades finalmente? ¿Cierto? El nudo, ¿cierto? La parte más compleja, más tensa del texto. Y en el desenlace, ¿cierto? Vendría a decirnos esta parte de la historia, cómo se resuelve, cuál es el final de la aventura, ¿ya? Entonces como que tiene un momento de máxima tensión, va como en escalada, ¿cierto? Va hacia lo máximo y después decae, desenlace, ¿ya? Profe, Con la curva. Díceme. que yo sepa, le hice todo porque fui mirando cada una y fui poniendo como en orden. Entonces, así como iba, ya el nombre ya lo tengo, ya Eh, el obstáculo ya lo tengo. Ya. Exactamente, eso es lo que hay que ir haciendo. Muy bien, muy bueno que lo hayas dicho para que los compañeros también tengan una referencia. Recordatorio porque estamos como un poquito pasados. Acuérdense que su cuento tiene que ser inédito y tienen que ir incorporando, como dice el compañero también, ir respondiendo a las preguntas y a la medida que van respondiendo se va a ir dando cuenta que hay una estructura que va dándose como naturalmente, ¿cierto? En esta idea del personaje heroico. Personaje heroico, antiheroico, tiene que tener un narrador, alguien que cuente su historia, ¿cierto? Una voz, que puede ser narrado en primera, tercera persona, ven, Esa es la una estructura estructura, del cuento que tenemos que hacer. exacto, la estructura del cuento es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y lo más importante, debe ser inédito, o sea, nunca más, nadie ha hecho la historia sino ustedes mismos, ustedes son sus autores. Mañana vamos a perfilar el trabajo del cuento heroico más en profundidad porque Profe, el tiempo nos pilló. Recuerden que el próximo libro, que también me estaban preguntando por WhatsApp cuál era, aquí tenemos la fecha, ¿cierto? Y tenemos también el libro que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, ¿ya? Por si acaso. Dígame. profe, ese es el cuento que hablamos la semana pasada.
el autor, el cuento que estamos No, leyendo. lo que hay que hacer en el cuento. Usted dijo que había que crear un cuento y eso. Claro, claro. Exactamente. Con esto nos despedimos, chiquillos. ¿Cuál es el cuento del héroe? En eso estamos. Mañana vamos a hacer la perfilación, responder estas preguntas Chao, que están profe. aquí. Acuérdense que es Chao, profe. súper importante. Y eso, pues, esta tarea va a estar mañana, desde mañana en Classroom para que la vean y revisen, ¿cierto? La rúbrica y todo. Cuídense mucho. Aprendizajes de hoy, las características del cuento, su estructura Chao, y todo. profe. Sí, estamos ahora. Mañana hacemos el cierre bien y los vemos con más entretenimiento esta parte que tiene que ver con su trabajo. Cuídense, chiquillos, que Chao, también profe. se les quede harto. Chao, chao.